Mi nombre es Elías Márquez. Tengo 74 años y he servido a la iglesia desde que era apenas un muchacho de 14. Toda mi vida ha estado marcada por la fe, por el deseo profundo de entregar mi existencia a algo más grande que yo, por la convicción de que el amor de Dios es capaz de redimir incluso los corazones más rotos. Pero también he vivido con un secreto tan oscuro que me desgarró el alma en silencio durante más de 3 décadas. Hubo una noche, en el ya lejano año de 1988, que cambió para siempre el rumbo de mi vida. Una noche en la que mi fe se tambaleó y en la que descubrí que el mal puede esconderse incluso en los lugares donde menos lo imaginamos. Yo tenía entonces 19 años. Mi nombre no llevaba títulos ni reconocimientos, solo era Elías, un joven de Zapopan que había dejado atrás el sueño de estudiar medicina para seguir el llamado que sentía en el corazón. Había entrado al seminario con la ilusión ferviente de convertirme en sacerdote, de ser un puente entre Dios y los hombres. Recuerdo esa noche como si la tuviera aún frente a los ojos. Era un miércoles santo. La brisa fresca de marzo se colaba por las ventanas del Seminario Mayor de Guadalajara, y todo estaba en un silencio casi sagrado, apenas roto por el crujir de la madera o el lejano eco de las oraciones que aún flotaban en el aire. No podía dormir. La Semana Santa siempre me llenaba de una emoción indescriptible, pero aquel año era diferente, pues estaba cerca de mi ordenación y mi fe ardía con la fuerza de quien siente que su vida está por alcanzar su propósito. Me levanté con cuidado para no despertar a mis compañeros y decidí ir a rezar a la capilla. Los pasillos del seminario, con su cantera rosa típica de la arquitectura tapatía, estaban envueltos en sombras largas, dibujadas por la tenue luz de las lámparas antiguas. Mis pies descalzos rozaban el mosaico frío mientras avanzaba, con el corazón palpitando como un tambor en la quietud de la noche. Pero algo me hizo detenerme. Desde la sacristía de la capilla menor, esa que siempre permanecía cerrada después del atardecer, se filtraba una luz distinta, amarillenta, como de velas, pero más intensa y vacilante. Por un instante pensé en regresar a mi celda. Los seminaristas no teníamos permitido estar en las sacristías sin autorización, mucho menos de noche. Sin embargo, había algo en esa luz que me llamaba, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir lo que pasaba allí. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija, suficiente para dejar escapar una mezcla de voces que me helaron la sangre. Al principio creí que eran oraciones nocturnas, algo que no era raro entre los sacerdotes, pero pronto me di cuenta de que no era latín ni ninguna lengua de oración que conociera. Eran palabras duras, dichas con una autoridad que no había escuchado jamás. Reconocí la voz de Monseñor Alejandro Vega, el padre superior del seminario, mi guía espiritual, el hombre que durante años había sido para mí un ejemplo de sabiduría y serenidad. Pero en ese instante su voz sonaba distinta, grave, tensa, casi amenazante. La situación se está volviendo insostenible, dijo. Ese niño no puede seguir aquí. Sus padres están empezando a hacer preguntas. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Qué niño? En el seminario no vivían niños, salvo los monaguillos que ayudaban durante las misas, y ellos nunca se quedaban de noche. Escuché entonces otra voz, temblorosa, que identifiqué de inmediato. Era el padre Tomás Guerrero, el hombre encargado de las finanzas del seminario, siempre discreto, siempre en silencio. Alejandro, llevamos años con esto. No podemos simplemente devolverlo,
Sabes muy bien lo que significaría para todos nosotros. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí ser escuchado. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué significaba aquello de llevar años con esto? En ese momento intervino una tercera voz y sentí que el suelo se me abría. Era el padre Ricardo Salinas, el director de estudios, el hombre que nos hablaba cada día sobre la moral, sobre la pureza de corazón y el amor por Dios. Hermanos, dijo con una calma inquietante, recordemos que esto lo hacemos por el bien de la Iglesia. Dios entenderá nuestros sacrificios. Y entonces, como una daga en la oscuridad, escuché el llanto de un niño. No era un sollozo común, era un llanto ahogado, como si alguien intentara callarlo. Me quedé petrificado, con la garganta seca, sin poder creer lo que mis oídos captaban. ¿Qué hacía un niño allí, en medio de la noche, en manos de esos hombres a quienes yo respetaba y admiraba? No pude moverme. Las palabras que siguieron se grabaron en mi memoria como hierro al rojo vivo. El silencio de todos ustedes está garantizado, ¿verdad?, preguntó Monseñor Vega. Porque si esto sale a la luz, no solo acabará con nosotros, sino con toda la obra que hemos construido. ¿Van a permitir que todo se destruya por un momento de debilidad? No supe en qué momento di un paso hacia atrás y el piso de madera crujió bajo mi peso. Fue apenas un sonido, pero en el silencio profundo de esa noche retumbó como un trueno. ¿Escucharon eso?, dijo el padre Tomás. «Alguien está afuera», exclamó Monseñor Vega. No tuve tiempo de pensar. Corrí por el pasillo con el corazón a punto de estallar. Llegué a mi celda, cerré la puerta y me metí en la cama fingiendo dormir. Minutos después, escuché pasos lentos, revisando las habitaciones. Cuando la puerta de mi celda se abrió suavemente, apenas entreabrí los ojos y vi la silueta de Monseñor Vega observándome. No dijo una palabra, solo se quedó allí, en la penumbra, como un espectro. Luego cerró y se fue. Esa noche supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, el sol parecía burlarse de mí con su brillo impasible. Todo seguía su curso, como si nada hubiese pasado. Durante el desayuno en el refectorio, vi a Monseñor Vega rezar con su acostumbrada solemnidad, al padre Tomás revisando las actividades del día con su libreta en mano, y al padre Salinas impartiendo su clase de teología moral, como si su conciencia estuviera completamente limpia. Yo los observaba, con la mente aún atrapada en los sonidos de aquella noche. Las voces tensas, el llanto apagado del niño, la amenaza apenas disfrazada en la mirada de quien debía ser guía espiritual. ¿Cómo podía seguir creyendo en la santidad del sacerdocio cuando mis propios maestros vivían con máscaras tan perfectamente tejidas? Mis días se volvieron confusos. En clase ya no levantaba la mano con entusiasmo. En los momentos de oración comunitaria, mi alma vagaba lejos, tratando de encontrar sentido a todo lo que había visto y oído. Algunos compañeros empezaron a notarlo. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, Miguel Ángel Herrera, uno de los seminaristas con los que mejor me llevaba, se me acercó con un gesto preocupado. Él era de Colima, de mi misma edad, y habíamos entablado una amistad sincera desde nuestros primeros días en el seminario. «Te noto raro últimamente, Elías. ¿Estás bien?», me preguntó con voz baja, casi como si temiera la respuesta. Le respondí con evasivas, diciendo que los nervios por la ordenación me tenían intranquilo. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no me creía del todo. ¿Cómo explicarle que había escuchado algo que me había desgarrado por dentro, que había visto la grieta en los cimientos de la institución
que ambos soñábamos servir. La culpa no me dejaba en paz. Me acordaba de mis padres, de los sacrificios que hicieron para que pudiera seguir mi vocación. Mi madre, María Elena, trabajaba cosiendo uniformes escolares en casa, y mi padre, don Roberto, tenía un pequeño taller mecánico en Santa Margarita. No teníamos lujos, pero ellos me habían apoyado con amor incondicional desde que les anuncié que quería entrar al seminario. Mamá solía llorar de orgullo al verme con el hábito y me decía con voz temblorosa: «Dios te eligió para algo grande, hijo. Nos bendijo con tu vocación». ¿Qué habría pensado si supiera la clase de infierno que se escondía detrás de aquellas paredes sagradas? Un día, mientras repasaba registros antiguos en la biblioteca, buscando sin saber exactamente qué, me encontré con una serie de documentos que hablaban de traslados urgentes de seminaristas a otras diócesis. Siempre con explicaciones ambiguas: dificultades vocacionales, necesidades pastorales, ajustes por recomendación espiritual. Pero lo que me llamó la atención fue un patrón inquietante. Todos esos traslados coincidían con visitas de ciertos benefactores al seminario, hombres adinerados, muy cercanos a los altos mandos de la Iglesia, que llegaban en autos lujosos y se iban después de largas reuniones privadas. Aquello no era coincidencia. Fue en ese mismo rincón de la biblioteca donde conocí verdaderamente al padre Francisco Morales, el bibliotecario. Era un sacerdote anciano, enjuto, de mirada profunda y manos manchadas de tinta. Tenía la memoria de un sabio y la discreción de quien ha visto demasiado. Me observó en silencio durante varios días, hasta que una tarde se acercó con voz queda. «Joven Márquez, veo que le interesan mucho los archivos históricos». Le respondí con una sonrisa forzada que ocultaba mi nerviosismo. «Sí, padre, me gusta conocer el pasado del seminario». Él me miró fijamente por unos segundos y, con una mezcla de tristeza y resignación, murmuró: «A veces la historia es una carga muy pesada». No dijo más, pero sus palabras me persiguieron durante horas. Esa noche, por primera vez, sentí que no estaba completamente solo. Me armé de valor y fui a buscar al padre Francisco a su pequeña oficina, detrás de la biblioteca. El lugar era como un santuario de papel y polvo, con estantes que parecían sostener no solo libros, sino décadas de secretos. Me recibió con una amabilidad serena, como si ya supiera lo que iba a decirle. Y entonces hablé. Le conté todo: la noche en la sacristía, las voces, el niño, la amenaza velada, el pánico que aún me cortaba el aliento cada vez que recordaba la mirada de Monseñor Vega. El padre Francisco no me interrumpió, solo me escuchó. Sus ojos se iban endureciendo con cada frase. Cuando terminé, suspiró con pesadez y dijo con voz temblorosa: «Elías, lo que me estás diciendo confirma mis peores temores». Se quitó los lentes, los limpió con manos nerviosas y se levantó para buscar algo en un estante. Regresó con un cuaderno de pasta negra. «Durante años he documentado todo lo que he visto, no para hacer daño, sino porque sabía que algún día alguien tendría que rendir cuentas». Lo que me leyó me dejó sin aliento. Casos de desapariciones misteriosas, seminaristas trasladados de urgencia tras incidentes sin explicación, testimonios vagos de niños que presentaban moretones y eran luego silenciados por despidos o amenazas. Cada entrada en ese cuaderno era una puñalada a mi conciencia. ¿Cómo había sido tan ingenuo? ¿Cómo no había visto antes la podredumbre escondida bajo el incienso y las sotanas? Le pregunté con la voz quebrada por qué nunca había denunciado nada.
Me respondió con una verdad que dolía. ¿A quién, hijo? ¿Al obispo? Vega es su hombre de confianza. ¿A las autoridades civiles? ¿Quién iba a creer a un viejo bibliotecario contra los pilares de la iglesia? No tenía pruebas, solo sospechas, y los que hablaban desaparecían. En ese momento supe que lo que había presenciado no era una anomalía. Era parte de un sistema cuidadosamente mantenido, donde el silencio era la moneda más valiosa. El padre Francisco me propuso una estrategia que me pareció, al principio, cobarde. Guardar silencio, terminar mi formación, ser ordenado y desde adentro recolectar pruebas. Convertirme en un sacerdote con ojos abiertos, con memoria precisa, y esperar el momento adecuado para actuar. Me pareció insoportable, pero entendía que era lo único que nos quedaba. Salí de aquella oficina con la mente hecha un torbellino. La paz que había sentido al llegar al seminario 5 años atrás se había desvanecido para siempre. Ahora caminaba entre los muros de piedra, no como un joven idealista, sino como un hombre que cargaba un secreto capaz de romperle el alma. En las semanas que siguieron, mi rutina diaria se convirtió en una farsa cuidadosamente sostenida. Me levantaba cada mañana con el resto de los seminaristas, participaba en las oraciones, asistía a clases, cumplía con los deberes del seminario, pero dentro de mí algo se había roto. La sonrisa que antes me nacía con naturalidad cuando hablábamos de vocación ahora era un gesto aprendido. Ya no encontraba consuelo en los cantos ni inspiración en las homilías. Cada vez que escuchaba la voz de Monseñor Vega resonando en los pasillos, sentía cómo se me apretaba el pecho. Lo veía pasar, erguido, con su porte imponente y su mirada tranquila, y no podía evitar preguntarme cuántos secretos llevaba a cuestas ese hombre que durante años había sido ejemplo para tantos. ¿Cómo era posible que pudiera mirar a los ojos a tantos jóvenes con esa serenidad tan ensayada, sabiendo lo que escondía? Me dediqué entonces a observar con mayor atención. Seguí el consejo del padre Francisco y empecé a anotar en secreto lo que veía, lo que oía, lo que sentía, cada gesto, cada visita inesperada, cada comportamiento que me pareciera fuera de lugar. Fue así como empecé a notar un patrón que hasta entonces había pasado desapercibido para mí. Hombres mayores, siempre bien vestidos, llegaban al seminario en autos relucientes, casi siempre por la tarde, y se reunían en privado con algunos de los sacerdotes más cercanos al círculo de Vega. Luego, sin explicación clara, comenzaban a aparecer niños o adolescentes en el seminario. Algunos venían como ayudantes de cocina, otros como invitados especiales a retiros vocacionales. Pero todos compartían algo: miradas esquivas, rostros apagados, gestos nerviosos. Nadie hablaba de ellos, nadie les hacía preguntas, y con el tiempo simplemente desaparecían. Recuerdo especialmente a uno de esos niños. Se llamaba Javier. Tenía apenas 12 años y era hijo de doña Carmen, una mujer trabajadora que limpiaba las instalaciones del seminario desde hacía años. Una tarde, mientras ayudaba a regar las plantas del pequeño huerto junto al comedor, lo vi sentado solo en una banca, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Me acerqué con suavidad, sin querer asustarlo. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté. Me miró con una mezcla de miedo y alivio. Me llamo Javier, me dijo con voz apagada. ¿Por qué estás llorando?, insistí. Se quedó en silencio por unos segundos y luego murmuró. El padre Salinas me dijo que si le contaba a mi mamá lo que pasó en la sacristía, la iban a correr del trabajo, y nosotros necesitamos el dinero. Sentí un nudo en la garganta,
¿Qué pasó en la sacristía, Javier? Le hablé con ternura, sin presionarlo, pero el niño ya no pudo seguir. Comenzó a llorar más fuerte y a sacudir la cabeza. No puedo decirlo, no puedo. El padre me dijo que si lo decía, Dios me iba a castigar. En ese momento escuchamos pasos. Era el propio padre Salinas que se acercaba con esa sonrisa suya tan pulida, la misma que usaba al dar clases sobre moral y virtud. Javier, le dijo con tono amable, tu mamá te está buscando. Vamos. El niño se secó las lágrimas de golpe y corrió hacia él, pero no sin antes mirarme con una súplica muda que jamás olvidaré. El padre Salinas se volvió hacia mí. ¿De qué hablaban, seminarista Márquez?, preguntó con su voz suave, pero con una dureza invisible detrás de cada palabra. De nada, padre, respondí fingiendo naturalidad. El niño estaba algo triste y traté de consolarlo. Asintió y luego dijo, a veces los niños se inventan cosas, tienen mucha imaginación, hay que tener cuidado con lo que uno alimenta. Y con eso se alejó junto a Javier, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche no pude dormir. Las palabras del niño resonaban en mi cabeza como campanas rotas. Fui a mi celda, encendí una vela y empecé a escribir. Desde ese día mantuve un cuaderno oculto, siguiendo el ejemplo del padre Francisco. Anotaba todo: nombres, fechas, diálogos, miradas. Nada era demasiado pequeño. Sabía que quizá nunca podría usar esa información, pero también sabía que si un día alguien tenía el valor de abrir la herida, al menos habría registros para probar que no era producto de la fantasía. Los meses pasaban y la fecha de mi ordenación se acercaba. En diciembre de ese año me sería conferido el diaconado y un año después el sacerdocio completo. La ilusión que me había acompañado durante toda mi juventud ahora se sentía como una condena. Una noche, a pocas semanas de la ceremonia, tuve una pesadilla que aún hoy, después de tantos años, me cuesta relatar. Soñé que celebraba mi primera misa en la parroquia de mi infancia. Estaban mis padres, mis amigos, todo el pueblo. Pero cuando llegó el momento de la consagración, en lugar de pan y vino, mis manos sostenían lágrimas. Lágrimas de niños, de Javier, de otros que no conocía, pero sentía cercanos. Y entonces mi voz se quebraba y no podía pronunciar las palabras sagradas. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, como si hubiese corrido hasta el borde de un abismo. Fui al día siguiente a ver al padre Francisco. Le conté todo, mi sueño, mis dudas, el miedo de no estar a la altura, el horror de seguir callando. Me escuchó con una paciencia infinita. Luego, con voz serena, me dijo, Elías, entiendo tu dolor, pero piensa en esto. Si vos te vas ahora, si abandonas tu camino, ¿quién queda para proteger a los que vienen detrás? ¿Quién estará ahí para ver, para escribir, para testificar? A veces, hijo, lo más valiente no es hablar en el momento, es quedarse en el lugar correcto hasta tener cómo romper el muro. Y entonces lo supe. Ya no era una cuestión de fe, era una cuestión de justicia, de dignidad, de no permitir que el miedo ganara una vez más. Así fue como, el 15 de diciembre de 1988, me arrodillé frente al altar de la Catedral de Guadalajara y recibí la imposición de manos. Me convertí en diácono de la iglesia, con una sonrisa en el rostro y una herida abierta en el pecho. Nadie lo supo, nadie lo notó, pero yo lo sentí. Ese día, al recibir las vestiduras, no solo estaba aceptando una vocación, estaba sellando un pacto silencioso con todos los que ya no podían hablar por sí mismos. Esa noche,
Después de la ceremonia, hubo una pequeña celebración en el salón parroquial anexo a la catedral. Mis padres estaban radiantes. Mi madre, vestida con su mejor falda de flores y un chal de lana que ella misma había tejido, no dejaba de llorar de alegría. Mi padre, callado como siempre, me abrazó con esa fuerza contenida que solo los hombres que han trabajado con sus manos toda la vida conocen. Me dijo en voz baja: «Ya sos padre. Qué honor tan grande para esta familia». Yo asentí, sonreí, besé sus frentes. Y mientras todos me felicitaban, mientras mis compañeros de seminario me palmeaban la espalda y algunos sacerdotes me estrechaban la mano con solemnidad, mis pensamientos estaban en otro lugar, en Javier, en el Padre Francisco, en la sacristía, en los rostros ocultos tras las sotanas que seguían vigilando desde las sombras. Fue entonces cuando Monseñor Vega se acercó a mí. Venía con paso lento, pero seguro, como siempre. Me abrazó frente a todos con ese aire paternal que tanto cultivaba. Y luego, inclinándose ligeramente hacia mí, me susurró con una voz apenas audible, pero tan cortante como un filo: «Espero que sigas mostrando esa sabiduría que te ha caracterizado, hijo. La sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar. Esa virtud te va a llevar lejos en la iglesia». Su sonrisa era perfecta, pero a mí me heló la sangre. En medio del bullicio, de las risas y las bendiciones, entendí que incluso ese día, uno de los más importantes de mi vida, era también una advertencia. Estaba siendo vigilado. Mi silencio seguía siendo el precio de mi permanencia. Un año después, el 15 de diciembre de 1989, recibí finalmente la ordenación sacerdotal. Fue un día extraño, mezcla de orgullo y vergüenza, de realización y dolor. Me convertí en el padre Elías Márquez. Mi madre volvió a llorar de emoción. Mi padre me regaló una Biblia con mi nombre grabado en letras doradas. Y yo, con el alba blanca sobre mis hombros, sentí que llevaba el peso de todo aquello que nunca había dicho. Mi primer destino fue una parroquia sencilla en un barrio obrero de Guadalajara, San José Obrero, en la colonia El Retiro. Un lugar de casas pequeñas, calles polvorientas y familias que sobrevivían con lo justo. Allí conocí al padre Miguel Ángel Rosales, un hombre bueno, de corazón noble y manos ajadas, que había dedicado su vida a los más pobres. «Aquí vas a aprender qué es ser sacerdote de verdad», me dijo la primera noche. «No es dar sermones bonitos, es caminar con la gente, llorar con ellos, comer con ellos, cargar sus cruces cuando ya no pueden más». Los primeros meses me dediqué con alma y cuerpo a mi labor pastoral. Celebraba misa a diario, visitaba enfermos, organizaba grupos de catequesis, ayudaba con las despensas para las familias sin trabajo. El trabajo me mantenía ocupado, me daba una especie de respiro, pero el secreto que llevaba dentro no me dejaba. Era como una espina metida en el alma. A veces, al ver a los niños del catecismo, tan alegres, tan inocentes, sentía que me faltaba el aire. Me preguntaba si alguno de ellos podría algún día cruzar las puertas del seminario, y si yo, con mi silencio, no estaría condenándolos también. Y luego ocurrió algo que me dejó sin palabras. Fue una tarde cálida de marzo de 1990. Estaba en el confesionario, al final de la misa. Una mujer se acercó, una desconocida. Se sentó del otro lado del enrejado y no habló por varios minutos. Solo lloraba. Lloraba con un dolor tan hondo que parecía salirle desde las entrañas. Le dije con calma que estaba allí para escucharla, que tomara su tiempo. Cuando al fin logró hablar, su voz era un susurro quebrado. «Padre», me dijo, «yo vengo de lejos.
Me dijeron que usted estudió en el Seminario Mayor de Guadalajara. Sentí un escalofrío. Sí, respondí con cautela. ¿Por qué? La mujer respiró hondo. Mi hijo también estudió ahí, hace 2 años. Desde niño quiso ser sacerdote. Era bueno, puro, pero cuando volvió a casa, ya no era el mismo. Se callaba todo, tenía pesadillas, no quería ir a misa, dejó de rezar, nos decía que Dios no existía. Hizo una pausa larga, como si estuviera buscando fuerzas para continuar. Hace un mes se quitó la vida y nos dejó una carta donde contaba lo que le hicieron en el seminario. Cosas horribles, cosas que no puedo ni repetir. Yo no podía hablar. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro. ¿Era posible? ¿Otro más? ¿Uno que ya no pudo soportarlo? Le pregunté si había hablado con alguien en el seminario. Sí, dijo. Fui a ver a Monseñor Vega. Me dijo que mi hijo tenía problemas mentales, que todo era producto de su imaginación. Me pidió que no manchara el nombre de la iglesia con calumnias. Hizo una pausa y añadió, con los ojos anegados en llanto, «Padre, yo no vengo a pedir justicia. Solo quiero que alguien me crea. Que alguien diga que mi hijo no se inventó nada, que no murió solo». Cuando terminó su confesión, me quedé allí, sentado en silencio, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Por primera vez en mi vida sacerdotal, me enfrentaba cara a cara con las consecuencias concretas de mi silencio. Esa madre había perdido a su hijo, un muchacho noble, lleno de fe, destruido por los mismos hombres que debían protegerlo. Y yo sabía desde hacía años, y no había hecho nada. Esa noche busqué al padre Francisco. Ya tenía 73 años y su salud empezaba a deteriorarse, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Le conté todo, con detalles. La mujer, la carta, el suicidio, y cuando terminé, él solo bajó la cabeza. «Lo temía», murmuró. «El patrón se repite, y ahora tenemos una víctima fatal». Quise saber qué podíamos hacer. Me ardía la necesidad de actuar, pero él, con la sabiduría de los que han vivido demasiado, solo dijo, «Ahora no, hijo, aún no, no estamos listos, pero seguí observando, seguí documentando, algún día llegará el momento». Yo no podía entenderlo. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántos niños más? ¿Cuánta sangre necesitábamos para movernos? Pero me quedé. Seguí callando. Seguí esperando. Porque en el fondo, aunque me doliera reconocerlo, tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de que nadie me creyera. Miedo de que, al hablar, no salvara a nadie. Y terminara solo, destruido, como tantos otros. ¿Y vos qué habrías hecho? El tiempo pasó, como suele pasar cuando uno no tiene más remedio que seguir caminando con el alma herida y el pecho cargado de palabras que no puede pronunciar. Seguí cumpliendo con mi deber en la parroquia de San José Obrero, acompañando a las familias en sus duelos, sus bautizos, sus matrimonios, sus miserias. Me volví ese cura confiable, siempre disponible, siempre sereno. A veces, frente al altar, mientras predicaba sobre la misericordia o la justicia divina, me sentía un farsante. Pero los ojos de los niños, esos que me miraban con confianza durante la misa, me sostenían de alguna forma. Me decía a mí mismo que, aunque no pudiera salvar el pasado, tal vez todavía podía cuidar del presente. Pero la vida no me dejó acomodarme demasiado. En 1993 recibí una nota urgente del padre Francisco. Me pedía que fuera al seminario cuanto antes, sin que nadie supiera. Cuando llegué, lo encontré pálido, nervioso, con el rostro marcado por un insomnio largo. Me hizo pasar a su oficina, cerró la puerta con llave
y me mostró su escritorio, todo revuelto. Alguien entró anoche, me dijo con voz temblorosa. Buscaron el diario y lo encontraron. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Estás seguro? Desapareció Elías. Revisaron todo, dejaron algunas cosas tiradas, pero se llevaron lo importante. Ellos saben, siempre han sabido. Esa misma tarde, Monseñor Vega lo citó a su despacho. El padre Francisco me pidió que lo esperara por si pasaba algo. Volvió 2 horas después, con el rostro gris y los labios apretados. Se dejó caer en su silla y me miró como un hombre vencido. Me dieron 2 opciones, dijo. O acepto jubilarme inmediatamente y me retiro a un hogar para sacerdotes ancianos, o sacan a la luz una serie de cartas falsas que me acusan de haber abusado de seminaristas durante años. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Él sí. Ya está hecho, hijo. Me voy. No tengo fuerzas para pelear esta guerra. No a mi edad. Una semana después, el padre Francisco desapareció del seminario. Oficialmente, había sido trasladado a Michoacán por motivos de salud. Intenté contactarlo varias veces, sin éxito. Siempre la misma respuesta. No recibía visitas, por recomendación médica. Meses después, recibí la noticia de su muerte. Se dijo que fue pacífica mientras dormía. En el funeral, al que apenas asistieron unas pocas personas, Monseñor Vega habló de él como si hubiera sido un santo. Yo lo escuchaba con el corazón roto, sabiendo que aquel hombre había sido, sí, un verdadero santo, pero no por lo que decían, sino por todo lo que cayó, todo lo que soportó, todo lo que trató de proteger en silencio. Y me di cuenta de que ahora estaba completamente solo. No quedaba nadie que compartiera el peso de mi secreto, nadie que supiera lo que sabía, nadie con quien mirar a los ojos y decir, no estás loco, esto pasó, lo vimos. Pasaron los años, y yo seguía ahí, en mi parroquia, envejeciendo un poco cada vez que un niño me tomaba la mano con confianza. En 1998, 10 años después de aquella noche que cambió mi vida, recibí una llamada que me paralizó. Era el padre Tomás Guerrero. Su voz sonaba envejecida, apagada. Padre Elías, necesito verlo, es urgente. Nos encontramos en un café pequeño en el centro de Guadalajara. Yo llegué primero, nervioso, con la cabeza llena de suposiciones. Cuando lo vi entrar, supe que algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre de mirada altiva y paso firme. Era apenas una sombra de sí mismo. Se sentó frente a mí, pidió un café que dejó intacto, y luego, sin rodeos, me miró con los ojos llenos de una tristeza contenida. Sé que usted estuvo allí, aquella noche. Me quedé sin palabras. Durante más de 10 años había temido que ese momento llegara. No lo niegue, se lo pido. Ya no tiene sentido. Hizo una pausa, bajó la mirada y murmuró. Lo supimos desde entonces. Monseñor Vega siempre sospechó que alguien había escuchado, que alguien presenció lo que ocurrió. Lo observé en silencio, preguntándome por qué elegía contarme esto ahora. Vega falleció hace 6 meses. Al padre Salinas lo trasladaron a Roma, y yo ya no puedo callarlo más. Su voz se quebró. Mi sobrino tenía 13 años. El año pasado fue a un campamento de verano y regresó profundamente afectado. Me contó que vivió una experiencia muy dolorosa con el padre Salinas. No pude respirar por unos segundos. Él seguía hablando. Cuando vi su cara, cuando vi cómo lloraba mi hermana sin entender qué le habían hecho a su hijo, ya no pude seguir callando. El mundo parecía haberse detenido a mi alrededor. Después de tanto tiempo, uno de ellos por fin hablaba.
Estoy dispuesto a contarlo todo, a dar nombres, fechas, a entregarle la evidencia que he guardado durante años, pero necesito su ayuda. Salimos de aquel café como dos hombres distintos. Él con la cara lavada por el llanto. Yo con un corazón que palpitaba con furia, con un fuego que creía extinguido y que volvía a arder. Por fin, después de una década de silencio, tenía en mis manos una oportunidad. No para redimirme, no para castigar, sino para proteger, para hacer lo que debía hacer desde el principio, para darles voz a los que nunca la tuvieron. Y fue en ese momento cuando supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante las semanas siguientes, el padre Tomás y yo trabajamos como dos hombres que cargaban una cruz idéntica, aunque proveniente de caminos distintos. Él había sido parte activa del silencio, del encubrimiento, de las estructuras que protegieron a los culpables. Yo había sido testigo silente, cobarde si se quiere, atrapado por el miedo, la obediencia malentendida y la ilusión de que algún día podría actuar sin ser destruido. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, los dos compartíamos algo más que remordimientos. Compartíamos la voluntad de romper la cadena. Tomás me entregó un pequeño maletín de cuero desgastado. Adentro, cuidadosamente ordenadas, estaban las piezas de un rompecabezas sombrío. Cartas, copias de transferencias bancarias, fotografías, listas de benefactores y registros de niños ingresados al seminario bajo pretextos ambiguos. También había documentos internos que demostraban cómo los traslados de sacerdotes y seminaristas estaban conectados con denuncias soterradas. Él había guardado todo eso como una especie de seguro personal, temiendo que algún día sus mismos cómplices decidieran sacrificarlo para proteger a los demás arriba. Sabía que si hablaba necesitaba algo que pesara más que mi palabra, me dijo una noche mientras revisábamos la documentación a escondidas en la casa parroquial. Yo lo escuchaba y no podía evitar pensar en cuántas veces estuve a punto de hablar sin tener nada en las manos, y cuántas vidas tal vez se habrían salvado si lo hubiera hecho. Con todo ese material decidimos actuar, pero no queríamos cometer el error de confiar únicamente en los mecanismos internos de la Iglesia. Aún así, por respeto al proceso, o quizás por esperanza ingenua, decidimos primero acudir al nuevo obispo auxiliar de Guadalajara, Monseñor Carlos Martínez, quien había sido designado tras la muerte de Monseñor Vega. Pedimos una audiencia privada y nos recibió en su despacho con gesto grave y una cortesía que parecía sincera. Durante más de 2 horas expusimos cada detalle, lo que había visto yo aquella noche en la sacristía, lo que había guardado Tomás durante los años, los patrones, las víctimas, los nombres. Entregamos copias de toda la documentación. Al terminar, Monseñor Martínez nos miró en silencio, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «Les agradezco su valentía», dijo al fin. «Esto será tratado con la máxima seriedad y discreción». Salimos de allí con una mezcla de alivio y desconfianza. Queríamos creer que algo cambiaría, que esta vez sí, que el tiempo de las omisiones había terminado. Pero 2 semanas después recibimos una carta oficial. El obispado había determinado que nuestras acusaciones carecían de fundamento y que el padre Tomás mostraba signos de inestabilidad mental. Fue suspendido de inmediato y enviado a un monasterio de clausura en Zacatecas para un supuesto retiro espiritual y tratamiento emocional. A mí me convocaron de urgencia a una reunión con Monseñor Martínez y 2 abogados de la arquidiócesis. Entré al despacho sabiendo que era una emboscada,
pero igual fui. Me ofrecieron té. No lo acepté. Me hablaron con voz suave, paternal, como quien calma a un niño que está a punto de decir algo inconveniente. Me dijeron que entendían mi confusión, que era natural dejarse llevar por el dolor de los testimonios, por el desequilibrio de un sacerdote que claramente no estaba en su sano juicio. Pero usted, padre Elías, me dijeron, tiene futuro. Es joven, respetado. No querría arruinar todo por acusaciones sin base que podrían dañar la memoria de un hombre tan íntegro como Monseñor Vega. Intenté responder. Les dije que yo mismo había sido testigo, que conocía a las víctimas, que había vivido años con ese peso. Pero no me dejaron hablar. Uno de los abogados me miró fijamente y me recordó, con un tono mucho más frío, que hacer acusaciones sin pruebas sólidas no solo era un pecado mortal, también era delito. Calumnia, difamación, injuria contra ministros de culto. Y usted, padre, tiene mucho que perder. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por fantasías alimentadas por el resentimiento de un sacerdote ya apartado? La amenaza era clara, pero lo que vino después fue aún más despiadado. Me ofrecieron lo que llamaron una propuesta de reconciliación. Sería trasladado a una parroquia rural en las montañas de Jalisco, un lugar apartado donde podría encontrar paz espiritual y curar las heridas lejos de las distracciones y las malas influencias. A cambio, debía firmar un documento comprometiéndome a no hablar jamás del asunto, ni en entrevistas, ni en homilías, ni en confesión. De hacerlo, sería suspendido de manera definitiva y, eventualmente, excomulgado. Esa noche, en la soledad de mi habitación, con el documento sobre la mesa, me enfrenté a la decisión más dura de mi vida. ¿Firmar y convertirme en cómplice definitivo del silencio? ¿O negarme y ser destruido por el mismo sistema que durante años había protegido a los culpables y abandonado a los inocentes? Pensé en mis padres, pensé en los niños, pensé en el Padre Francisco, pensé en mí mismo y sentí que no tenía el valor de cargar con una ruina completa. No todavía. Firmé. Y así, en junio de 1999, fui trasladado a la parroquia de San Miguel Arcángel, en un pequeño poblado de montaña llamado Sierra del Tigre. Un lugar de tierra roja, cielo inmenso y almas sencillas. Allí, entre campesinos y ganado, entre rezos humildes y tortillas al comal, encontré algo parecido a la calma, pero no a la paz. Porque el silencio seguía allí, junto a mí, acostándose en mi cama cada noche, mirándome a los ojos cada vez que bautizaba a un niño. A veces me preguntaba si al firmar ese papel no había sellado también mi condena. ¿Y vos? ¿Qué habrías hecho si supieras que el precio de la verdad era perderlo todo? Sierra del Tigre era como un mundo aparte. Aislado por la distancia y por el tiempo, parecía haber quedado suspendido en una época en la que la vida se contaba en cosechas, en nacimientos, en las lluvias que llegaban o se negaban a venir. Era un lugar donde las personas se saludaban con una reverencia sincera, donde la palabra aún tenía peso, y donde un sacerdote era mucho más que un guía espiritual. Era consejero, mediador, hermano mayor. Me recibieron con los brazos abiertos, me llamaban padrecito con una ternura que me desarmaba, y yo, que había llegado con el alma sucia de silencio y miedo, traté de entregarme por completo a aquella comunidad que no sabía nada de mis batallas internas. Don Aurelio, el presidente del consejo parroquial, fue el primero en ofrecerme su amistad. Campesino de manos gruesas, rostro curtido por el sol y corazón de oro. Aquí somos gente sencilla, padre, me dijo el primer día
mientras cargaba mis pocas pertenencias en la caja de su vieja camioneta. No tenemos lujos, pero tenemos fe, y si usted camina con nosotros, lo vamos a cuidar como uno más de la familia. Yo asentí, conmovido, sin saber aún cuánto iba a necesitar de ese cariño humilde en los años por venir. La parroquia de San Miguel Arcángel era pequeña, de paredes encaladas y bancas de madera envejecida. La casa parroquial estaba justo al lado, 2 cuartos, una cocinita y un baño con lo básico. Pero para mí, después de todo lo vivido, aquel lugar era un santuario. Empecé a vivir de verdad entre aquella gente. Celebraba misa diaria, recorría los campos bendiciendo cosechas, asistía a partos, lloraba con las viudas, escuchaba historias de vida que tenían más verdad que muchos libros de teología. Los niños me abrazaban sin miedo. Los ancianos me confiaban sus últimos pensamientos. Las mujeres me cocinaban como si fuera su hijo. Y sin embargo, cada noche, cuando el silencio caía sobre el pueblo y las montañas se volvían sombras inmensas bajo el cielo estrellado, el pasado regresaba. No podía evitarlo. Me sentaba en la cama, con la vela temblando en la mesita, y pensaba en todos aquellos niños a los que no había podido ayudar, en el Padre Francisco que se llevó la verdad a la tumba, en Tomás, del que nunca más supe nada después de su encierro, en Luis Alberto, el joven seminarista que, sin yo saberlo, aún iba a cruzarse en mi camino. Pasaron los años y fui aceptando que tal vez aquel sería mi destino definitivo. Cuidar un rincón olvidado del mundo, mientras trataba de expiar mis silencios haciendo el bien día tras día. Pero entonces, como si el cielo hubiera decidido que ya era hora de darme otra oportunidad, sucedió algo que lo cambió todo. Era una tarde de septiembre, con el sol cayendo despacio detrás de los cerros, cuando vi acercarse por el camino a un joven delgado, de caminar cansado pero decidido. Tocó la puerta de la casa parroquial y me pidió hablar conmigo en privado. Se llamaba Luis Alberto Medina. Tendría unos 25 años. Tenía los ojos de alguien que ha vivido más de lo que le corresponde. Se sentó frente a mí en la cocina, donde hervía un café, y después de un largo silencio, me dijo: «Padre, yo también estuve en el Seminario Mayor de Guadalajara y necesito contarle algo que nadie más entendería». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Durante las 2 horas siguientes, Luis Alberto me abrió su alma como quien arranca una costra con los dedos. Había ingresado al seminario a los 17 con una vocación genuina, profunda, pero a los pocos meses fue elegido para servir a benefactores importantes. Le hablaron de su madurez, de su entrega, de cómo algunos hombres ricos que apoyaban a la iglesia querían tener encuentros espirituales con jóvenes prometedores. Al principio creyó que se trataba de algo noble, pero pronto entendió lo que significaba en realidad. Durante 2 años fue objeto de abusos, manipulaciones y silencios, hasta que ya no pudo más y se fue sin decirle la verdad a nadie. «Me dijeron que usted sabía cosas», me dijo con los ojos llenos de una rabia contenida, «que alguna vez intentó denunciar, pero que lo castigaron mandándolo acá, y cuando me dijeron eso, vine a buscarlo, porque yo no puedo más, porque necesito hacer algo, aunque sea tarde». Yo no sabía si abrazarlo o pedirle perdón de rodillas. «Luis Alberto», le dije con la voz rota, «lo que me estás contando confirma todo lo que sospeché durante años, y no estás solo, no estás loco, no te lo inventaste. Yo lo vi, yo lo escuché, y yo también me callé». Nos miramos en silencio, 2 generaciones distintas unidas por una misma herida.
Y fue en ese momento que sentí, por primera vez en muchos años, que el fuego que había dentro de mí no era solo remordimiento, era también coraje, valentía, un llamado, y comprendí, sin necesidad de palabras, que el tiempo del exilio había terminado. Ahora éramos dos. Y eso lo cambiaba todo. Fue en el año 2021 cuando recibí una carta que me cambió para siempre. Era de una joven llamada Carmen Medina. No la reconocí al principio, pero en cuanto leí las primeras líneas, supe exactamente quién era. Era la hija de Luis Alberto, aquel joven que había tenido el coraje de hablar cuando yo aún me debatía entre el miedo y el deber. Carmen me escribía con una mezcla de ternura y firmeza, como si llevara años madurando las palabras que finalmente decidía soltar. Me decía que su padre, antes de morir, le habló de mí, que le contó todo lo que habíamos intentado hacer juntos, que yo había sido el único que le creyó cuando todos los demás lo callaron, que le pidió, con su último aliento, que algún día ayudara a que la verdad no muriera con él. Carmen había crecido con la herida de una muerte mal explicada. Había investigado, atado cabos, recopilado recortes de periódicos, testimonios olvidados. Había descubierto que el accidente en la carretera no había sido tan fortuito como lo pintaron. Me decía en la carta: «Padre, yo no quiero venganza, quiero justicia. Y quiero que usted sepa que ya no está solo. Hoy existen organizaciones que protegen a denunciantes, medios que no tienen miedo, y personas como yo que no van a permitir que el pasado se entierre con impunidad». Ese fue el punto de quiebre. Me pasé 3 noches sin dormir, leyendo una y otra vez sus palabras. Y una madrugada, sentado en la cocina de la casa parroquial, con una taza de café frío entre las manos y el alma desbordada, tomé la decisión que debía haber tomado 30 años antes: hablar. Durante más de un año trabajé con Carmen y con una organización internacional de derechos humanos. Les entregué todo: mis diarios, las cartas, los nombres, las fechas, los patrones. Revisamos cada línea, cada memoria, cada testimonio. Fue un proceso doloroso, como volver a abrir una herida que nunca cerró del todo, pero también fue una forma de sanar. Por fin podía contar todo sin esconderme. Por fin podía ponerle nombre y rostro a tantos silencios. Y así, en agosto de 2022, cuando ya tenía 73 años, me senté frente a un micrófono en una sala pequeña rodeada de cámaras y periodistas, y conté todo, desde aquella noche en la sacristía hasta la carta de Carmen. No dejé nada fuera. Mi voz temblaba, pero no se rompía. Mis palabras no eran elegantes, pero eran verdaderas. Y esa verdad, después de tanto tiempo, por fin tenía forma. Las reacciones no tardaron. Algunos sectores de la iglesia me acusaron de traidor. Dijeron que estaba enfermo, senil, amargado. Pero esta vez, por primera vez, no me importó, porque algo había cambiado en el mundo. Esta vez, muchas personas sí me escucharon. Muchas víctimas comenzaron a escribir, a compartir sus historias. Se abrieron investigaciones. Algunos funcionarios eclesiásticos fueron citados. Otros se escondieron. Y aunque los principales responsables ya no estaban, la red de protección y encubrimiento empezó, al fin, a desmoronarse. Hoy sigo aquí, en Sierra del Tigre. Camino más lento. Mis rodillas ya no me responden como antes, pero mi conciencia es así, descansa en paz. Celebro misa cada domingo en la misma capilla blanca, y cuando miro a los niños en las primeras bancas, siento algo que no sentía hace años: dignidad. Siento que, aunque fue tarde, no fue en vano.
Esta no es la historia de un héroe, es la historia de un cobarde que encontró el valor demasiado tarde. Pero lo encontró. Y si hay algo que aprendí en estos 74 años de vida, es que la verdad siempre encuentra su camino. A veces tarda, a veces duele, pero llega. Y vos, que me escuchaste hasta el final, te agradezco desde lo más profundo del alma, porque cada persona que conoce esta historia es un testigo más, un guardián de esa verdad que no debe volver a enterrarse. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejar en los comentarios desde qué país o ciudad estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta confesión. No olvides darle me gusta al video si esta historia te tocó el corazón y suscribirte para seguir recibiendo relatos que merecen ser contados. Que Dios te bendiga y que nunca más nos quedemos callados cuando los inocentes están en peligro.